anatomía del tronco. Y como me dijo el delegado, ganó la estructura estándar de evaluación. ¿Ya? Así que lo voy a volver a regir por ese sistema. Y antes de esta semana vamos a ver palpatorio, por ende tienen que traer ropa cómoda. Lápiz dermatográfico, si es que en algún caso se llegan a conseguir. Una alumna que conseguí una vez porque tenía familiares médicos, así que era obvio. ¿Ya? Y o plumón de pizarra para marcar y, bueno, conceptos previos. ¿Ya? Yo, entre comillas, permito el uso de celular o tablet en el laboratorio. Obviamente porque ahí ahora tiene los apuntes, ya casi nadie escribe las cosas y eso, entre comillas, está bien. Con estas nuevas normativas de que se está prohibiendo el uso del celular en enseñanza básica y media, es como que, y ahora último igual, es como que los profesores o colegas dicen que no, que al final los alumnos no están teniendo mucho porque dependen mucho de esto. Y la memoria está acá y no acá. En parte sí. ¿Ya? O sea, vamos a ir viendo qué se puede construir en laboratorio con respecto a esas cosas. ¿Ya? No es que no permitan otro celular, solamente que muchas veces veo y ahí yo lo demuestro con las notas. ¿Ya? Se lo da tiro porque las personas que empiezan a entrenar la memoria y a repasar sin necesidad de esto, súper bien. Pero las personas que dependen de eso, al final el práctico no les va muy bien. Y eso es tristemente cierto. ¿Ya? Bien. Obviamente que repasar anatomía, ¿ya? Para ir viendo un poquito los conceptos de esto y vamos a ir viendo un poquitito de input de patologías. ¿Ya? ¿Qué más? Yo. ¿Alguien sabe qué es la palpación? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? 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 Yo no me muevo de aquí hasta que alguien me responda. Ahora pegamos. ¿Cómo sale ahí? Deriva del latín palpatio, que significa tocar. ¿Ya? Pero definirla así es demasiado simplista, porque implica muchas más cosas, y más en el área de kinesiología. ¿Ya? Siempre ha habido un debate en que quién sabe más de anatomía. Medicina, qué carrera de salud sabe más. Se asume de que los kinesiólogos deberíamos tener una base bastante grande de anatomía. Pero ¿qué tipo de anatomía? Más que todo anatomía externa o la que es de superficie. ¿Ya? Porque nosotros nos vamos a ir a ver cuántas bacterias llegan hacia el cerebelo, tendríamos que entrar a picar y según la norma sanitaria el kinesiólogo no puede hacer eso. ¿Ya? Involucra más que son los dedos y las manos, la palpación también involucra la mente. Ustedes tienen que recordar, de hecho en la mayoría de los ramos ustedes van a tener que palpar, ¿ya? O parte de lo que van a ver es palpación, de manera indirecta, acá es directa, ¿ya? Discriminar entre una resistencia dura o blanda, más tensa, menos tensa, ¿ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir reconociendo incluso las formas, y acá es donde está el gran problema. Yo siempre hablo de problemas, mi vida es un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque no manejan bien los conceptos cuando uno se los pregunta, y ahí es donde está un poquitito la falla de la evaluación, ¿ya? Descríbame cómo llegar a dar estructura. No sabe el lenguaje técnico, ¿ya? Entonces, una cosa es el lenguaje no técnico o lenguaje coloquial, y acá en Arica poblacional, ¿ya? Pero nosotros tenemos que apuntar a que entre pares o incluso, entre pares como profesionales de la salud, vamos a tener que dialogar con médicos, con enfermeras, con enfermeros, y tenemos que aprender a ocupar el lenguaje, ¿ya? Porque necesitamos saber esto.
La necesidad de localizar las características anatómicas en sujetos vivos con fines de evaluación y tratamiento ha existido desde comienzos de la formación entre los profesionales masajistas, fisioterapeutas o kinesiólogos y los médicos. ¿Ya? A mí me da risa un poquito los médicos porque hoy los médicos no te tocan en números y exámenes y con suerte te miran. ¿Ya? Pero también los libros colocan a los médicos. Un buen médico es el que se levanta, te saluda, te pregunta tus signos y síntomas y te palpa. Si con suerte te da la mano y solamente pregunta y nada más, es como que... Esa es una de las grandes falencias. ¿Ya? Incluso los mismos colegas médicos lo comentan. ¿Ya? Entre los programas de capacitación y atención médica, la información sobre la posición, la apariencia y la función de las estructuras musculoesqueléticas se comunica principalmente de manera verbal con el apoyo de ilustraciones bidimensionales. El NETER, el MUR, anatomía clínica. ¿Ya? El MUR igual tiene un aspecto en la parte de anatomía exploratoria y anatomía de superficie, pero se vuelve al mismo detalle. Es bidimensional, es una imagen. ¿Ya? Se maneja harta información, ¿sí? Si uno pregunta, profe, ¿de qué libro estudio? ¿Hay libros de palpación? Sí. ¿Que sean accesibles? No tanto. El año pasado, no sé en qué año, se compraban el libro que yo tiendo a ocupar como referencia, ¿ya? Porque es bastante didáctico, pero se queda mucho en la parte más superficial y no se profundiza tanto, ¿ya? Muchas de las partes de la anatomía de superficie son basadas en la anatomía modal. Entonces, si recordamos todo eso, no deberían tener ningún problema. El problema es eso, recordar y aplicar, ¿ya? Los estudiantes de anatomía encuentran rápidamente material de estudio árido y abstracto. ¿Ya? No es lo mismo leer el Testit que leer otros libros de anatomía. De hecho, el Yokochi, que es un gran libro de anatomía, ¿ya? Bueno, es un atlas más que un libro, ¿ya? Tiene un montón de imágenes. Vuelvo a lo mismo, son bidimensionales, pero tienen una mayor carga visual. Los programas de entrenamiento de estilo didáctico demuestran la importancia funcional de una estructura específica dentro de un complejo cinemático o una secuencia de movimiento aplicada. Vamos a poner bueno, pixelía. Si utilizamos un gran número de ilustraciones, también transmiten solo una idea tridimensional aproximada de esa estructura, lo que agota rápidamente la cantidad de tiempo y materiales disponibles para los estudiantes. Aquí lo netamente importante es practicar, cosa que tristemente cada vez hacen menos. ¿Ya? Es bueno que vean videos, es bueno que lean de los libros. Hay varios libros que se explayan bastante en cómo localizar ciertas estructuras, pero si no practican, no van a ver la diferencia entre un sujeto y otro. Además, los estudiantes a menudo son incapaces de reconocer las características anatómicas de las muestras. Del mismo modo, es raro que el conocimiento teórico se transfiera con éxito a los cuerpos vivos. ¿Ya? Siempre hay que complementar. Se convierte todo esto en la parte de formación profesional que se menciona de pasada. Es como que tienen que aprender anatomía de superficies, ya, pero ¿y cómo lo aprendemos? ¿Ya? Y el autoaprendizaje, a pesar de que funciona, ¿ya? Y lo he visto y lo he vivido, ¿ya? Es que muchos de ustedes se van a basar en guías que hicieron sus compañeros de años anteriores, muchas veces. Es que no, es que mi compañero le fue bien y tiene una guía de lo que dijo el profe, ¿ya? Una cosa es lo que digo yo, y la otra cosa es la interpretación de lo que dije yo. ¿Ya? Entonces muchas veces uno lee esa guía así, es como que no es lo que quise decir. ¿Ya? Algunos que apuntan netamente de manera textual y es como que sí, puede ser. ¿Ya? Pero a eso hay que ir complementando. Vamos a ver aquí. No hay mucho que contar, más que todo que hablan de las diferencias, las propiedades. ¿Ya? Lo mismo que se habló anteriormente, diferenciar entre una estructura blanda, dura, ¿ya? Como diferencia un músculo, un tendón, un ligamento, un hueso. ¿Ya?
Mientras este lo pongo hace como 3 años este paquete, porque lo renové del antiguo, ya, encontré ese libro. Es un libro alemán. Es hermoso ese libro. ¿Cuál es el gran problema de ese libro? Para los que estudian anatomía. No sé en qué momento se dieron tiempo de hacer una comparativa. La gran mayoría de los libros de anatomía te dicen, el hueso es así, tiene esta forma y se acabó. Este libro lo que hace es que genera porcentajes. En tales personas el hueso se forma de esta manera o tiene esta conformación, que en tales personas de esta manera, que en las mujeres de cierto tipo de etnia la formación del cuello del fémur es de esta forma, en los orientales es de esta otra forma, y es como que ya. ¿Funciona? Sí. Pero es hilar muy fino con este tipo de libros. ¿Ya? De ahí sale incluso, es un detalle anecdótico nomás, del 5 al 20% de la población, la columna lumbar no posee una quinta vértebra lumbar. Porque se fusionan. ¿Ya? Y entonces, y dependiendo del estudio anatómico que se cite. ¿Ya? Entonces, estos simpáticos alemanes, ¿ya?, se dieron el trabajo de hacer todo eso. Pero muy pesado. ¿Ya? Y ahí sale, y esto es lo importante acá. Vuelvo a lo mismo, todos somos distintos. De hecho, ya compararnos con el tema de la estatura, ¿ya?, o la conformación corporal, ya nos diferencia. De hecho, una persona que hace ejercicio ya forma su hueso de otra manera. Una persona que siempre está haciendo un cierto tipo de actividad conforma el hueso de una manera distinta que otra persona. ¿Ya? Entonces, ahí ya partiendo con esa diferenciación o variedad de sujetos, ¿ya?, tenemos que ir adaptándonos e ir reconociendo cosas que se repiten y cosas que van a ir variando. Esto pasa en los prácticos. En la vida real tenemos la opción de reevaluar mañana. Me llega un paciente de ingreso y yo lo intento evaluar. Bajo cierto tipo de circunstancias me es difícil poder palpar. ¿Cuándo? ¿Podría ser un ejemplo de eso? ¿Alguien se lo mueve? Cuando yo no podría evaluar a un paciente, o palpar, mejor dicho, de evaluar, sí, palpar, no siempre. Ya, ¿qué más? Ya, bien. ¿Algo más? Lo importante casi siempre es el dolor. El edema también, aunque con edema igual podemos evaluar. No sé si en semi o en algunos ramos hablaron de los tipos de edema o cómo categorizar el edema, ¿cierto? Entonces igual tengo que y ver cuánto se demora, y ver si es depresivo, el cambio de color, cuánto se llena, ¿ya? Pero eso es palpación, ¿ya? El dolor es un factor importante, y lo otro si es que hay alguna lesión en la superficie, ¿ya?, que obviamente va de la mano con el dolor, ¿ya? Por eso mismo, muchas veces cuando uno va a evaluar a un paciente, no es que el paciente viene con un desgarro de algo, muchas veces yo no puedo ir a palpar en la zona, pero sí sitios circundantes, arriba o por debajo de la lesión, ¿ya?, pero no en la zona. Muchas veces cuando uno dice epicondilial que lateral, lo mismo se le ha pasado a algunos, ¿ya? Si tengo un EVA, que son escalas de dolor muy alto, no voy a ir a poder palpar la región, ¿ya? O si intento acercarme, siempre me va a arrojar que va a haber dolor y no voy a poder palpar bien cómo está la resistencia, en este caso la resistencia muscular con el tendón. ¿Ya? Si tenemos algún problema, ¿ya?, o empezamos a desconfiar
de nuestra palpación. ¿Ya? Yo como buen hombre soy bien inseguro, ¿ya? Y me replanteo muchas veces la palpación. Por eso, entre comillas, creo que soy más bueno porque tengo harto entrenamiento, porque vacilo bastante, ¿ya? El hecho de que yo vaya a valorar algo y lo evalúe 1000 veces es porque yo quiero estar bien seguro. Cuando yo empiezo a tener entrenamiento con un paciente, puedo reconocer las estructuras más rápido. Lo importante acá de lo que dije es con un paciente, ¿ya? Cuando empiezo a interactuar con varios pacientes, ahí es donde se vuelve a poner un poquito dificultoso el proceso de palpación. Pero cuando empiezo a entrenarme con varios pacientes, ahí puedo hacer la discriminación entre unos y otros, ¿ya? Ustedes, sí, en el área musculoesquelética lo bueno es que van a estar harto tiempo con el paciente. Entonces lo ideal es que lo vayan evaluando sesión por sesión, ¿ya? Al comienzo la evaluación es más dificultosa por el hecho de que si hay dolor va a ser más difícil ingresar a la zona, pero si hay menos dolor yo puedo ingresar más a la zona, ¿ya? Experiencia y fe en la palpación, ¿ya? Tenemos que recordar, y en la fe va en el tema de recordar, ¿ya? Siempre hablo de lo mismo porque eso pasó hace tiempo, de vez en cuando aparece, ¿ya? Que por estrés o me inventan estructuras, ¿ya? Aparecen músculos nuevos, ¿ya? O le cambian el nombre. Es un poquito estresante, pero igual es como que, date cuenta, trocánter mayor, ¿ya? Entonces como que ya, trocánter mayor. ¿Por qué trocánter mayor? Y es como que uno trata de preguntarle de otra manera como para que salir de ese problema. Sí, ¿por qué no? Estamos bastante metidos con el trocánter mayor, ¿ya? Y es una confusión, ¿ya? Pero eso es generado por el estrés. Ahí yo no me puedo meter mucho, ahí usted vea cómo puede solucionarlo, ¿ya? Yo aquí tiendo a hablar de los dos aspectos, lo que pasa en la vida evaluativa y lo que pasa en la vida real, ¿ya? Porque en la vida real, no me gusta decirlo mucho, pero uno cuando se equivoca tiene la opción de volver a intentarlo, ¿ya? A excepción de ciertos lugares donde es más complicado, es como que el paciente crítico es como que te equivocas y el paciente lo perdemos, ¿ya? Pero acá en músculo esquelético, cuando estamos en un ambiente, se me olvidó el nombre, en servicio de rehabilitación, paciente ambulatorio, ahí sí, ¿ya? Hoy día no lo evalúo muy bien o siento dudas con la evaluación hacia el pie o hacia el tobillo, es como que mañana lo voy a evaluar mejor, ¿ya? Lo que yo antes decía que son palas kinésicas, para mí es como que lo evalué, me dio mal esto, la palpación no identifiqué muy bien los músculos, ¿ya? Vuelvo a repasar, evalúo mañana, ¿ya? Entonces ese es el criterio, la característica, ¿ya? Pero hay que tener fe, hay que repasar, ¿ya? Estructuras en posición y forma constante, ¿ya? Aquí en este punto, no renuevo tanto las diapositivas, pero sí lo hablo, en el sentido de que ahora último como que la palpación la están pisoteando demasiado, algo que a mí me encanta, hacer evaluación por palpación, pero ¿dónde está el problema? No es que los estudios dicen de que cuando se hace una comparación interevaluador, ¿ya? Tratan de palpar lo mismo y le colocan nombres distintos a la estructura. Un ejemplo, de hecho en un curso un tipo dijo, yo evalué la columna lumbar de un paciente 3 veces, ¿ya? Y en una dudé, no sabía si era de 4 o de 5. Entonces, el tipo tenía harto bagaje, harto entrenamiento. Entonces, para que una persona de ese nivel se equivoque en ese punto o dude en ese punto, ¿ya? Da a entender de que muchas veces la palpación dice, no, es que aquí yo voy a palpar al supraespinoso. No, o sí. Si me vuelvo purista, vamos a citar al Hugo, si me vuelvo purista, ¿ya? A ver, yo lo único que puedo palpar es la superficie. Yo tengo que asumir de lo que está por debajo debería ser lo que me dice la anatomía. ¿Se entiende?
Si yo digo voy a palpar el vientre del supraespinoso, puedo asumir que está por ahí por los referentes óseos. Y ahí es donde me acerco a la anatomía. ¿Dónde se inserta el supraespinoso? Origen, inserción o inserción o inserción. ¿De qué hueso a qué hueso va? Bien, ya. ¿En qué detalles o estructuras óseas de esos huesos? Ya. Ya. ¿En qué parte del troquita? ¿Por qué lo pregunto? Porque el troquíter se inserta, bueno, la mayoría de los CIR, o sea, perdón, del manguito rotador, que son 4. Ya. Arriba se inserta uno, al medio se inserta otro y abajito se inserta otro. Vamos a hacer una pregunta. Y más que todo para que se empiecen a ubicar. ¿Ya? Cuando uno empieza a ir al fino, a acercarse a la estructura, es como que tengo que saberme ese orden. Muchas veces uno dice, no, mientras yo sepa que va de un hueso a otro hueso, bien. Pero, si el paciente viene con una tendinitis del supraespinoso, ¿a dónde voy a ir a palpar? O una tendinosis, ¿ya? O una tendinopatía. Ahora último se llama tendinopatía. Pues ahí está la referencia. Pero la pregunta es, ¿puedo palpar el tendón? ¿Puedo palpar el vientre? De manera real, no. ¿Por qué? Eso es lo que yo antes peleaba cuando Facebook era famoso. Ya no pelean, es fome. Antes están estos grupos de kinesiología basada en la evidencia. Yo todavía sigo ahí y de repente busco trabajo o publico un trabajo y ya no hay peleas. Sí, pero a mí les encanta pelear. Yo como para los tres. Y peleo de vez en cuando. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué uno pelea? ¿La evaluación sirve? Sí. ¿Es un referente fiable como tal? No mucho. Por la variedad anatómica. ¿Ya? Por eso que estructura y función y forma constante va a variar. De hecho, ahora como somos seres evolutivos, bueno, proceso de evolución todavía, ¿ya? Hay personas que les faltan músculo, por ejemplo el pronador cuadrado, no todos lo tenemos, ¿ya? Yo lo tengo todavía, ¿ya? El palmar corto, ¿ya? ¿Sí? No, pero el palmar menor o palmar largo, no todos lo tienen. De hecho, ya todo el mundo lo conoce, lo siente. ¿Sí? A él le falta ese músculo, él no lo tiene. Entonces uno le pide para exponer ese tendón y él no lo saca. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Y es un proceso evolutivo. ¿Ya? Entonces no es una forma constante. Volviendo al supraespinoso, ¿por qué supuestamente se dice que no se puede palpar como tal? Por el hecho de que hay estructuras que están sobre él que son muy grandes. Para partir, el vientre está literalmente cubierto por el trapecio fibras superiores. Entonces, decir que yo lo estoy palpando, no. Siempre me gusta citar que a mí me encanta punción seca. ¿Ya? Cuando nos hicieron ir a funcionar ese músculo, nos pasaron agujas de sello de 8 centímetros de largo. Y dije, ¿por qué? O sea, bueno, preguntaron por qué. Si el músculo está por ahí nomás, uno puede palpar. Porque la fosa es bastante profunda cuando uno le quiere montar, porque hay mucha estructura. Entonces yo para poder ir a tocarlo necesito una aguja como de esta distancia o de este largo para poder ingresar. Entonces es más complejo ir a palpar al tendón del supra. ¿Quiénes están por arriba de él o cubriéndolo a él? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Algo así. Anatomía. Como siempre digo, no he dicho nada nuevo. El deltoides, la bursa supraespinosa. Entonces, ir a palpar ese tendón, es como uno dice, no, sí se puede palpar. Puedo tener la referencia así, ir a buscar estructuras óseas para ir a tratar de dirigirme hacia ese tendón, sí.
Pero ir a tocarlo como tal, no. Esa es la diferencia, porque uno cree que la palpación es literalmente acercarse a la estructura y tocarla. Lamentablemente no es tan así. Obviamente que nosotros generamos alguna presión cercana a esa estructura o nos acercamos, podemos irritarlo. ¿Ya? Esto comienza cuando el terapeuta, y en este caso ustedes, asumen el patrón topográfico y transfieren este conocimiento a la situación en el cuerpo vivo. ¿Ya? Cosas que tienen que saber: anatomía y también biomecánica. ¿Por qué la biomecánica? Porque ustedes tienen que saber cómo se mueven algunas estructuras. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le hago extensión de hombro a un paciente? ¿Qué pasa con troquíter o tonicidad mayor de número? Es muy largo ese nombre. ¿Hacia dónde se va? Si yo le hago flexión por una interna, y se va, y se va. El ejercicio primario es que les voy a dar unas ciertas estructuras, ¿ya? Porque a mí me gusta trabajar con poca gente en laboratorio, porque les doy un listado de estructuras y ustedes después me tienen que comentar, ¿ya? ¿Cómo la encontraron? Posición del paciente, posición del tratante, bueno, en este caso, perdón, en este caso se me quedó KNT2, ¿ya? En este primer semestre ustedes son evaluadores. En el segundo semestre ustedes son tratantes, ¿ya? Para lo que es el ramo, presentación del ramo. Es como: buenos días, mi nombre es tanto, soy su evaluador del día de hoy, lo que le voy a hacer es ir a palpar cierta estructura, usted me dice si es que le duele o no le duele, ¿ya? Y también le voy a emitir algún movimiento, ¿ya? Si usted no entiende alguna orden, me dice para yo explicarle nuevamente. ¿Ya? Sí, nadie me dice nada de eso. Buenos días, a ver. Un trato con el paciente, ¿ya? Bien. Luego imagina la posición y la forma aproximada de la estructura y comienzan a palpar con estos detalles en la mente. ¿Ya? Por eso es importante recordar. ¿Ya? La gracia que tengo yo es que tengo buena memoria posicional. ¿Ya? Como que yo sé lo como que ya, si hace superior, no es necesario así como leer, observarlo, a no ser que tenga algo muy raro, que comportamientos raros del cuerpo. ¿Ya? Con la técnica correcta y la expectativa adecuada de lo que debes sentir, junto con la experiencia suficiente, pronto tendrás éxito. ¿Ya? ¿Por qué técnica correcta y la expectativa? ¿Ya? Si yo me posiciono en un músculo, ¿ya? Y le pido al paciente que active ese músculo, ¿qué voy a sentir? ¿O qué debería sentir? Pongo la mano en el vientre muscular y le pido al paciente que haga un movimiento que supuestamente debe hacer ese músculo. ¿Qué debería sentir con mis manitos? La contracción. Ya, ¿y cómo yo siento la contracción del músculo? ¿Qué siente mi mano? Con palabras. Ahí estoy como 10 minutos pegado en el... O sea, el primer práctico el más largo. No lo modifico mucho porque eso como que me estructura todo el semestre. Siempre el más pesadito, de hecho todos los prácticos deberían ser como el primero, pero siempre lo voy modificando. Obviamente que es para ver la respuesta de ustedes, ¿ya? Cómo se comporta frente a un práctico oral. ¿Ya? Ahí estoy yo, con mi pala educativa. Hasta que no encuentro nada. Si yo voy a un músculo que está relajado, ¿qué voy a sentir? Una estructura blanda, ¿cierto? Y cuando se contrae, porque yo no voy a sentir como tal la contracción en sí, sino lo que yo le estoy pidiendo contracción, yo voy a sentir un cambio. ¿Qué cambio yo voy a sentir? Ya, aumenta la consistencia del músculo, se pone más tenso, ¿cierto? Y eso ya es el lenguaje coloquial, ¿cierto?
es un músculo entre comillas asintomático o normal. ¿Ya? Lo otro que voy a sentir, obviamente que se va a activar el músculo, voy a sentir un cambio en la tensión del músculo, va a aumentar. ¿Ya? Y obviamente mis dedos los van a empujar o los van a hacer salir, producto de la tensión que yo estoy provocando en él, si es que yo le pido el movimiento específico. ¿Ya? Pero va a depender. Esa es la primera parte. La expectativa era que hubiera un cambio de tensión, ¿cierto? Porque estoy buscando una contracción. Y después de ahí, tengo que ver si es que la fibra o la dirección de lo que está ocurriendo es la que debería ser. ¿Por qué? Músculos que hacen rotación externa de hombro. Como tal.